Esta mañana continuamos con la predicación expositiva de Primera de Juan, que nos enseña que conocer a Dios es amar a Dios. Ya hemos visto la primera parte, que Dios es luz o justicia, capítulos 1 y 2. Y estamos finalizando ya la primera carta de Juan, Dios es amor, la segunda parte, capítulos 3 al 5. Y en el capítulo 5 tenemos 4 aspectos de este capítulo. Cristo, el amor de Dios, que ya vimos hace 15 días. Hoy comenzamos a ver Cristo, el testimonio de Dios, que comprende los versículos 6 al 12. Así que vamos a leer la palabra de Dios de 1 de Juan 5, del 6 al 12. Los que quieran colocarse de pie, me acompañan en la lectura antifonal. Los que quieran sentaditos, está bien. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan 5, 6 al 12. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu vida eterna, gracias por tu Hijo Jesucristo. Te honramos y te damos gracias esta mañana como congregación, como iglesia, como creyentes. Te pedimos de todo corazón que bendigas esta reunión, que bendigas tu palabra, que la uses a través de tu Espíritu Santo, que seas tú el único maestro esta mañana para enseñarnos, edificarnos, desafiarnos y convencernos también. Si hay alguna persona aquí que todavía no te conoce como el Señor y Salvador de su alma, que hoy sea el día más importante para salvación eterna, que logres y hagas esa convicción que solamente tú puedes hacer, una obra sobrenatural en cada persona que tú escoges para esa salvación. Por eso te damos gracias y te pedimos bendición en nombre de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Cristo, el testimonio de Dios. La palabra testimonio, cuando llegamos nosotros a los pies del Señor, comenzamos a entender que uno de los aspectos más importantes o muy importante en la nueva vida cristiana es el testimonio personal. Y esa palabra testimonio en esta porción aparece 9 veces. Así que esta palabra en griego es martúreo. Pero si ustedes se dan cuenta, martúreo es de donde viene la palabra martirio. Eso es lo que significa testimonio. Martirio, que es sufrir a causa de o pagar el precio por. Esto es lo que significa testimonio. Y eso implica que vamos a pagar un precio cuando estamos siendo testimonio. Un testimonio de Dios en la tierra. Por ejemplo, Dios usó al apóstol Juan, el apóstol Juan de quien estamos viendo la primera carta, para inspirarle esta preciosa carta, y en la palabra de Dios podemos ver el seguimiento de su testimonio de transformación. El apóstol Juan nunca fue, o antes de la conversión, era una persona, incluso cuando llegó a conocer del Señor, tenía mucho que transformar todavía. Y por eso vamos a ver una especie de ejemplo rápido de ese testimonio de transformación. Tenemos como en Lucas 9, 49 al 50 dice la palabra: respondiendo Juan dijo:
Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está con vosotros. Juan tuvo un principio de su vida cristiana de inmadurez. Él actuó fanáticamente y sectariamente. Somos los únicos que tenemos ese poder, los únicos que sabemos la verdad, los únicos que tenemos la realidad revelada de Dios, etc. Eso nos parece conocido porque yo estuve ahí. Nosotros somos la única iglesia verdadera y cosas así. Y resulta que Juan tuvo ese principio de inmadurez, creyéndose que solo él y los otros discípulos iniciales eran los únicos que podían ejercer el testimonio del poder del Espíritu Santo a través de esas señales y prodigios milagrosos que indicaban la presencia del Mesías prometido en la tierra, como cumplimiento de esas profecías que así lo indicaban en el Antiguo Testamento. También tenemos como en Lucas 9, 54 al 56 dice, al ver esto sus discípulos Jacobo y Juan, ahí está Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Esas personas habían rechazado el mensaje, no querían recibir al Señor y entonces les dijo Juan y Jacobo al Señor, les mandamos fuego para que se quemen, para que se consuman. Pero él volviéndose los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Aquí vemos cómo al principio Juan practicó lo que ustedes y yo vivimos muchas veces, por no decir que siempre, cuando somos criticados, cuando somos ofendidos, cuando somos insultados, cuando somos menospreciados, cuando somos amenazados, cuando somos perseguidos, cuando somos humillados, etc. Y es que ejercemos la pecaminosa autojusticia. Esa justicia propia, buscar hacer o establecer nuestra propia justicia, esa que se manifiesta con un espíritu vengativo, y olvidamos lo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 32, 35 dice que mía es la venganza y la retribución, y fuera de eso en Ezequiel 7, 9 dice yo pagaré. Eran promesas del Señor. Así que Juan no entendía todavía que debía descansar y debía esperar en el Señor hasta que lo aprendió, y después vino esa transformación. También vemos cómo en Marcos 10, 35 a 37 dice, y se le acercaron Jacobo y Juan, otra vez, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Le está diciendo el Señor. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y más adelante en el versículo 41 dice, al oír esto los 10, el resto de discípulos, comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Esos tenían un testimonio de egoísmo. Juan fue un egoísta en su momento, igual que ustedes y yo lo somos, buscando nuestro propio beneficio. Queremos ser el primero. Si nos dan a escoger, cogemos el pedazo más grande. Si nos dan la ventaja, entonces lo más ventajoso para nosotros, sin importar lo demás. Así somos nosotros. Sin embargo, después de que Juan fue conocido por el Señor, que Dios lo buscó y lo salvó, Juan recibe el nombre después como el apóstol del amor. Cosa completamente diferente, un testimonio de transformación increíble. Y fue el autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, del Evangelio de Juan, de Primera, Segunda y Tercera de Juan y del Apocalipsis. Así que podríamos aquí preguntarnos varias cosas en cuanto a nuestro testimonio, comparándonos con el testimonio de Juan. ¿Estamos, hermanos, aplicando esta carta de Primera de Juan a nuestras vidas personales como Juan aprendió y aplicó las enseñanzas de Jesús en su vida, en la suya?
¿Está nuestro testimonio señalando a Cristo como el Dios y Señor verdadero nuestro? Agradecemos al Señor su gracia incomparable, aun cuando sabemos que cartas como Primera de Juan nos amonesta directa y continuamente en nuestro testimonio de dudoso comportamiento muchas veces. Vivimos la transformación en nuestro testimonio pasando a una vida piadosa y santa en Cristo Jesús. Especialmente experimentamos ese genuino amor fraternal por los demás hermanos en la fe. Entendemos que Cristo es el testimonio de Dios, como el mensaje de esta mañana en nosotros, y por eso nuestro testimonio debería mostrar a Cristo siempre a los demás. Muchas preguntas. Así que este mensaje se llama el testimonio de Dios. Cristo es el testimonio de Dios. Y vamos a cubrir 6 puntos de este segundo aspecto de 1 Juan 5. Ese testimonio de Dios, primero, es espiritual, segundo, es congruente, tercero, es superior, cuarto, es divino, quinto lugar, es eterno, y en sexto lugar es consecuente. Vamos a ver cada uno de esos puntos de este testimonio de Dios. Ahora, en esta porción de la epístola hallamos que esa fe salvífica en la obra de Cristo para salvación auténtica de los creyentes se apoya en el testimonio directo del mismo Dios que lo exhibe o lo escribe o lo inspira, lo señala, lo revela en su palabra. Por eso, en primer lugar, ese testimonio de Dios que es Cristo es espiritual. Dice 1 Juan 5:6, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Ahí está bien claro, el que da testimonio. El agua y la sangre dan testimonio de Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dios en su palabra nos dice o nos muestra la clara importancia del testimonio, de tal manera que el mismo Dios habla de su propio testimonio, y lo primero que hace es presentar a los lectores a través de esta carta de 1 de Juan a la persona más importante del universo, a nuestro Señor Jesucristo y a su obra. Por eso esa primera parte del versículo 5 dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Esta primera parte nos enseña acerca del agua, que es el nombre de ese elemento, del elemento que yo estoy tomando en estos momentos, el elemento que nos sostiene la vida, el elemento vital para este planeta y para la humanidad, el agua. Y en griego, el agua es judatos. Esa es la palabra en griego, y en este contexto se puede tomar en forma literal o figurativamente. Así que, digamos, en forma literal, el agua donde uno se baña, el agua que uno toma, o en forma figurativa, él es el agua de vida que calma la sed espiritual, algo así. Así que se puede usar de ambas maneras dentro del contexto de 1 de Juan. Por eso es que muchos intérpretes de las Escrituras se refieren que esa agua que está mencionando aquí, 1 de Juan 5:6, se trata del bautismo físico de Jesús cuando empezó su ministerio, y es algo poco probable, ya que Juan en su evangelio nunca registró directamente el bautismo de Jesús como sí lo hicieron los otros 3 evangelistas. Aparece también la palabra sangre, que en griego es aimatos. Ese nombre propio de esta palabra aimatos en este contexto también se puede tomar en forma literal, como sangre de hombres o sangre de animales. Los sacrificios derramaban esa sangre. Y en forma figurativa, como el jugo de las uvas. Ese dice la palabra de Dios, la sangre de las uvas.
es el jugo, la parte interior de las uvas también figura en la Biblia como una parte figurativa, como la sangre. Pero aquí, en este contexto, especialmente en Primera de Juan 5:6, se está refiriendo a la sangre expiatoria de Cristo, al derramamiento de la sangre de Dios hecho hombre en la cruz, en la crucifixión. Otros intérpretes sugieren que estas dos palabras, agua y sangre, se refieren a dos sacramentos como es el bautismo y la Santa Cena del Señor, algo que también es poco probable porque Juan no registra la institución de los sacramentos en su evangelio, tampoco lo va a hacer en la primera, segunda y tercera de Juan. Así que la mejor expresión de este versículo aquí probablemente refleja lo que Dios mismo inspiró a través del Espíritu Santo unos 20 años atrás al mismo Juan, en el relato del Evangelio, y encontramos ese relato ahí en Juan 19. Juan 19, 32 al 35 dice la palabra de Dios: fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, para que murieran rápido, porque necesitaban bajar los cuerpos cuanto antes de las 6 de la tarde de ese día. Y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron, fíjense, está resaltado, que ya estaba muerto, ya había muerto completamente, no le quebrantaron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado derecho, con una lanza, y al momento salió, fíjense, la misma expresión, sangre y agua, y el que lo ha visto, o sea, el apóstol Juan, ha dado testimonio, ese testimonio de la sangre y el agua, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Ese es el fondo, el propósito de ese testimonio del agua y la sangre que salió del cuerpo del Señor, es para creer. Por eso estamos nosotros viendo aquí cómo en su infinita bondad Dios permitió que en el Evangelio podamos ver cómo el Espíritu Santo declara que en realidad el Señor Jesucristo es el testimonio de Dios sobre la tierra, porque es aquí precisamente donde vemos que Él mismo declara a través del Espíritu Santo que ese testimonio de Dios en la tierra recae sobre el Señor Jesucristo. Sobre Él recae directamente y exclusivamente sobre la preciosa persona del Señor, sobre su amado Hijo, convirtiéndolo en el tema clave y central de las Escrituras. El personaje más importante de la palabra de Dios es el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, es su reino. Por tanto, descubrimos entonces que la sangre y el agua que fluyeron del cuerpo, del costado de Jesús después de su muerte, atestiguaban la contundente y veraz realidad de su muerte física material. Por eso las heridas de sus manos y de su costado en el cuerpo físico de Jesús más tarde confirmó tanto a los discípulos como sobre todo al incrédulo de Tomás, que aunque fue 8 días después, contundentemente y la veraz realidad de su majestuosa resurrección corporal. O sea que esa sangre y esa agua que salieron del cuerpo de Jesús certificaron su muerte física, pero a la vez su resurrección. Miremos lo que dice Juan 20:20, dice: y diciendo esto les mostró las manos, las heridas, y el costado por donde fue atravesado. Y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor, comprobaron que era Él y estaba resucitado, vieron las heridas que Él padeció. Y más adelante, versículos 25 y 27 del mismo Juan 20 dice: entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, Tomás dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré.
Ver para creer y tocar para creer. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando a las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, y extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Es decir, que Dios usa ese mismo testimonio del agua y la sangre en Cristo como confirmación de su muerte, pero también como confirmación de su resurrección. Y esto es increíble, como todo lo que hace Dios. Recordemos que tanto la muerte como la resurrección eran negadas, eran formas negadas por los docetistas. El docetismo es una herejía cristiana primitiva que promovía una falsa visión de la humanidad de Jesús. Estos docetistas, la palabra docetismo viene del griego dokein, que significa parecer. Ya lo había explicado en mensajes anteriores, porque para los docetistas Jesucristo solo parecía tener un cuerpo humano como el que ustedes y yo tenemos, lo que permitía que Jesús de alguna manera fuera divino, pero solo parecía ser humano. Negaban su plena humanidad. Los docetistas más acérrimos, más fanáticos, enseñaban que Jesús solo era un fantasma o una ilusión o una visión que parecía ser humano, pero que no tenía cuerpo alguno, cuerpo físico alguno. Por eso podía atravesar paredes y esas cosas, decían ellos. Otras formas o variantes del mismo docetismo enseñaban que Jesucristo tenía un cuerpo celestial, algún tipo de cuerpo como angelical, por eso se llama el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, las cristofanías, pero no un cuerpo real o un cuerpo natural de carne y huesos. Este docetismo estaba estrechamente relacionado con el mismo gnosticismo, que basaban su creencia en el conocimiento y consideraban a la materia física como inherentemente mala. Todo lo físico es perverso, todo es mal. Y la sustancia espiritual como inherentemente buena. O sea que todo lo espiritual es bueno, sin saber que el ser más espiritual después de Dios es el diablo. Ese es el ser más espiritual después de Dios. Así que estos dos movimientos filosóficos negaban la humanidad y la encarnación de Cristo, denunciado por el mismo Juan, el mismo apóstol Juan, ahí en 1 Juan 4, 2 y 3, que ya estudiamos en este lugar. En esto, dice la palabra de Dios, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es negar la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Por eso la gran importancia del testimonio, que está abordada en esta porción de las Escrituras como un tema supremamente clave. La segunda parte del versículo 6 dice: y el Espíritu es el que da testimonio, martúreo, porque el Espíritu es la verdad, la verdad. Indudablemente, la Escritura dice que el Espíritu Santo de Dios es el que da ese testimonio de la verdad de la encarnación de Jesús como el Cristo divino. Por eso mismo Cristo es el testimonio de Dios, y este testimonio claramente es espiritual, en ese primer punto de este mensaje, porque aquí es la tercera persona de la Trinidad, o sea, Dios Espíritu Santo, quien da testimonio directo y veraz de la absoluta, de la increíble, de la milagrosa encarnación de Jesús. Ya les he dicho varias veces que el milagro más grande posible de todos los milagros, de todo el universo, de toda la historia, es Dios encarnándose. Es imposible, algo increíble, algo no se puede entender. Cómo un Dios tan infinitamente, brutalmente eterno pueda caber en una persona. Ese es un milagro absoluto y total. Y el segundo milagro, ya saben, cómo pecadores como nosotros podamos tener a Cristo en nosotros y nosotros estar en Cristo. Así que
Ese testimonio es absolutamente fiel, esa encarnación. Cristo es el testimonio de Dios sobre la tierra y es quien da testimonio de su muerte física, de su sepultura y de su victoriosa resurrección al final de todo. Dice Juan 14:26, pero el Consolador, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo de Dios les iba a enseñar todas las cosas que los creyentes y los discípulos necesitaban conocer para su misión sobre la tierra, su misión apostólica sobre la tierra, incluyendo el testimonio espiritual de esa encarnación, de su muerte física, además de su sepultura y de su resurrección. Juan 16:13 dice la primera parte, pero cuando Él, o sea, el Espíritu, dice el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, venga, os guiará a toda la verdad. Os guiará toda la verdad. Esta declaración demuestra la intención divina en la obra de enseñanza y testimonio del Espíritu Santo, todo lo cual está de acuerdo con la enseñanza y testimonio de Jesucristo mismo. Por eso igualmente el testimonio del Espíritu Santo va a glorificar a Cristo. Por eso dice Juan 16:14, Él, hablando del Espíritu Santo y su testimonio, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Las promesas de las enseñanzas y del testimonio del Espíritu Santo dadas a los apóstoles fueron completamente cumplidas en la predicación de ellos y en la compleción o completitud, o mejor dicho, cuando se completaron las Escrituras para que ellos fueran usados como escribas de esos 4 evangelios y de los demás libros del Nuevo Testamento. Estas promesas continúan hoy cumpliéndose, que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio a nuestro espíritu de nuestra salvación y el que nos enseña la palabra y nos enseña el testimonio escrito del Señor a nuestras vidas, a los creyentes verdaderos. Eso se sigue cumpliendo vez tras vez tras vez con cada uno de los creyentes que Dios lleva a la salvación, para que aprendamos las Escrituras inspiradas por Dios y suficientes para equiparnos para toda buena obra, como dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Así que dado que el plan de redención se centra en Cristo, este es el tema central del testimonio del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Por eso, el segundo punto de este testimonio de Dios, que es Cristo, es congruente. En segundo lugar, además de ser espiritual, es congruente. Dice primera de Juan 5, 7 y 8. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Hermanos, aquí tengo que hacer una aclaración, porque primera de Juan 5, 7 es uno de los textos más complicados y difíciles de predicar y de enseñar, porque aparece en las Escrituras una añadidura que no aparece en los manuscritos primarios, originales, más confiables, que se poseen de la revelación de primera de Juan. En el griego koiné aparecen todo el resto de pasajes, pero aquí hay un comentario añadido que no aparece en los primeros libros o en los primeros pergaminos de primera de Juan, porque fue una inserción que algún escriba colocó, y podemos decir que una vez se cerró el canon de la Biblia con Apocalipsis 22, ya cualquier cosa que se le añada ya no es bajo la inspiración del Espíritu Santo, aún con buenas intenciones. Algún escriba colocó eso y por eso lo tienen ustedes ahí entre corchetes y en verde. ¿Se dan cuenta? Ese es el comentario que alguien con buena intención lo colocó. Algunas versiones de la Biblia lo traen,
traen esa inserción, como la Reina Valera del 60 o las Américas, pero hay que tener en cuenta, esto se llama en esta parte de las Escrituras para los estudiosos y teólogos, esto se llama la inserción o coma juanina, o paréntesis juanino, o cláusula o apócrifo juánico. Da lo mismo, se conoce de diferentes maneras, pero es un comentario o una coma que algunas versiones incluyen, como aparece, ya les dije, en la Reina Valera o en las Américas. Pero ya traducciones como la Reina Valera contemporánea aparece entre corchetes, así tal cual como lo tengo yo en pantalla, dando a entender que en los manuscritos más confiables esa parte no aparece originalmente. La mayoría de las versiones no lo incluyen, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la Biblia que usa el catolicismo romano, etcétera. Entre muchas otras no aparece esa coma, esa intervención de ese escriba. Aparte, también los padres de la iglesia históricamente nunca citaron esta parte de las Escrituras. Esa parte añadida al versículo 7 nunca lo colocaron como discusión en sus comentarios, ni siquiera aun cuando se discute acerca de la Trinidad, porque vemos la intención con la cual alguien lo colocó. Es como diciendo, mire, Dios es trino en el cielo y en la tierra. Esa fue la intención. Así que podemos entender y se cree que esa intención de incluir esta inserción fue con ese fin de tener una defensa de la Trinidad. Y aunque la intención era buena, la misma doctrina de la Trinidad se defiende sola a través de otros textos de las Escrituras. Por eso es que algunos teólogos no utilizamos este versículo para defender la doctrina teológica de la Trinidad, porque hay otros pasajes que sí lo sustentan. Ahora, yo les pregunto, ¿esto debe ser algún problema? ¿Esto debe ser una evidencia de que la Biblia está alterada? Bueno, definitivamente no. ¿Por qué? Porque la inefabilidad de la palabra de Dios, la inerrancia y su exactitud se mantienen, y el hecho de que los textos utilizados por algunos reformadores para traducir la Biblia, como la Reina Valera o las Américas, lo utilicen, no es ningún problema, porque no altera para nada la idea central del texto original. E inigualablemente el poderoso mensaje de la palabra de Dios sigue siendo tan eficaz, con o sin coma juanina. Es una carta totalmente creíble, confiable, cuya lectura nos edifica y testifica las verdades gloriosas de Dios. Por eso, entonces, el pasaje quedaría de la siguiente manera: Primera de Juan 5, 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio, ahí viene el paréntesis, la coma, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Al leer esta porción, Primera de Juan 7, dice que tres son los que dan testimonio. Aunque muchos teólogos y estudiosos de las Escrituras usan, como ya les dije, para defender la teología o la posición teológica de la Trinidad, debemos tener en claro que aquí en el contexto no se está refiriendo a esa doctrina de la Trinidad como tal, como ya lo expliqué hace un momento. Aunque debo aprovechar aquí la oportunidad para hacer un pequeño paréntesis, para recordarles que muchas veces, hermano, muchas veces, aún como creyentes, nos resulta completamente difícil y desconcertante esta doctrina teológica. Algunas veces se piensa que el cristianismo enseña la noción absurda de que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Eso no es. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Así que no está enseñando eso la palabra de Dios. Eso es claramente una fórmula falsa. Matemáticamente es falso. El término Trinidad describe una relación no de tres dioses, sino de un solo Dios en tres personas distintas. Por eso la palabra Trinidad se usa como un esfuerzo para definir la plenitud de la deidad, tanto en términos de su unidad como de su diversidad.
El enunciado histórico de la Trinidad es que Dios es uno en cuanto a su esencia, es un solo Dios, y es trino en cuanto a su presencia o personas. Eso hay que entenderlo muy bien. Aunque este enunciado es misterioso e incluso paradójico, de ninguna manera es contradictorio. La unidad de la deidad se afirma en términos de esencia o de ser, mientras que la diversidad de la deidad en su presencia se expresa en términos de persona. Por eso es que el término Trinidad, aunque no la encontramos en las Escrituras, pero el concepto de ella está claramente por toda la Biblia. Por un lado, la Biblia sostiene firmemente que este concepto de la unidad de Dios, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, Dios es uno. Pero por otro lado, la Biblia misma afirma con claridad la deidad plena de las tres personas de la divinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la Iglesia ha rechazado herejías como estas que tengo ahí escritas: modalismo y triteísmo. Modalismo y triteísmo. El modalismo niega la distinción de las personas dentro de la deidad, afirmando que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son solo maneras en que Dios se expresa a sí mismo. O sea que Él se puede expresar de cualquiera de las tres personas de forma diferente, pero es una sola vez, como si no fueran diferentes las personas. Y el triteísmo no se refiere, o más bien declara falsamente, que hay tres seres que juntos, unidos o sumados, conforman a Dios. O sea, cada uno tiene el 33.3% de Dios y sumados un solo Dios. Error tan garrafal, tan terrible. Esos son herejías, hermano, estos son herejías. El término persona no se refiere a una distinción de su esencia, es un solo Dios en esencia, sino una subsistencia diferente en la deidad. O sea, es Dios y tres personas distintas que subsisten bajo esa distinción o esa esencia de Dios. Eso es algo que nos es difícil entender, pero Dios dice: ¿qué importa? Créanlo, es lo que yo declaro. Por eso no tratemos de entender todo lo que los misterios de Dios revelan o dicen la palabra, porque no podemos, es que somos seres finitos, mientras Dios es absolutamente eterno e infinito. Así que una subsistencia en la deidad es una diferencia real, pero no una diferencia esencial, en el sentido de diferencia del ser. Es una diferencia entre las personas, entre la forma como Él se presenta, como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo, pero siguen siendo un solo Dios. Así que el Señor Jesucristo es 100% Dios, el Espíritu Santo es 100% Dios, Dios Padre es 100% Dios, y eso lo debemos entender claramente. Por eso cada una de las tres personas subsisten o existen bajo la pura esencia de esa divinidad. La subsistencia es una diferencia dentro de los límites del ser, no un ser o una esencia separada. Por eso todas las personas en la deidad tienen todos los atributos de la deidad. También hay una clara distinción en la función de cada uno de los miembros de la Trinidad. Por ejemplo, aunque la obra de la salvación es una participación de todas las tres personas de la Trinidad, no obstante, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan de manera distinta en esa salvación. Primero, Dios Padre es quien inicia la creación y se idea la redención. Él ya sabía desde el principio: tengo que redimir esta raza humana. En segundo lugar, Dios Hijo es quien redime a la creación, dando su vida, su sangre, su agua y sangre como ser humano, la muerte, sepultura y resurrección para esa redención. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo de Dios es quien regenera y santifica al operar esa redención y aplicarla en los creyentes. O sea que la Trinidad no se refiere a las partes de Dios, ni incluso a papeles de Dios,
Por tanto, las analogías humanas que han tratado de explicar la Trinidad, como que un hombre puede ser simultáneamente el esposo y padre a la vez, y un hijo de su mamá, esos son analogías pobres, no dan con la Trinidad de Dios. O la del agua que puede ser sólida, líquida y gaseosa. Entonces eso es una sola agua, pero 3 formas distintas. No, eso no es. Ninguna de ellas logra captar el misterio de la naturaleza de Dios. Por eso la doctrina de la Trinidad no explica por completo el carácter misterioso de Dios. Más bien lo que hace esta doctrina es establecer los límites que ustedes y yo nunca debemos cruzar. Define los límites en un sentido y que Dios es uno, y en otro sentido que Dios es tres personas distintas, un solo Dios verdadero. No necesitamos entenderlo como les digo, hermanos, sino creerlo, punto. Pero entonces, volviendo a nuestro texto de Primera de Juan, y ya sabiendo lo que significa este versículo, el versículo 6 que acabamos de estudiar hace poco, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Nos queda la pregunta entonces, ¿por qué Juan hace énfasis en que el Señor Jesucristo vino mediante agua y sangre? Y dice, no solamente de agua, sino en agua y sangre. ¿Cuál es el asunto aquí? Bueno, es que lo que quiere el Señor decir con el versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio, ¿en dónde? ¿A quiénes necesitamos o quiénes necesitamos recibir ese testimonio de que el Mesías vino mediante agua y sangre? Pues por supuesto a nosotros aquí en la tierra, porque Cristo es el testimonio de Dios para salvación de los escogidos seres humanos, terrenales, seres humanos, seres terrestres, y debe ser un testimonio congruente o concordante con todo lo que Dios es, con todo lo que Él dice y con todo lo que Él hace. Por eso, Primera de Juan 5:8, ahí en 5:8 dice, porque 3 son los que dan testimonio después de la coma juanina, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. ¿El testimonio de qué? Testimonio de Dios en la tierra. A eso se refiere este pasaje. Por eso, como hemos visto, toda esta porción ha sido un texto bastante difícil de comprender por muchos creyentes y teólogos y estudiosos de la palabra, y ha provocado más de una interpretación y controversia al respecto. Sin embargo, podemos, con la autoridad de las Escrituras, desmentir fácilmente esas interpretaciones que dan una interpretación opuesta al texto original de las Escrituras, como lo hemos visto, afirmando con toda autoridad que esas interpretaciones no están alineadas con la correcta interpretación de la palabra de Dios. Y les voy a poner un solo ejemplo de la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice ahí, está resaltado en verde, definiendo el versículo 6, dice, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua. Eso no es lo que dice, sino fue por agua. Pero ellos la colocan y dice como interpretación propia, como por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Ellos, por tratar de hacerlo mejor y tratar de aclarar, lo que hacen es, igual que hizo el escriba, añadir algo que las Escrituras no están diciendo. Los editores decidieron interpretar que cuando dice que Jesús vino mediante agua, entonces se refiere a su bautismo terrenal en agua, y cuando dice que vino en sangre, que se refiere a que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. En este sentido, quienes apoyan esta opinión afirman que cuando Juan habla del agua y de la sangre, se refiere a las 2 ordenanzas que la Iglesia practica, que es el bautismo, que nos recuerda esa identificación con el Señor, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y la Santa Cena, que es la que nos recuerda sistemáticamente el sacrificio de Cristo cada vez que la celebramos. El problema con esta interpretación es que no es congruente porque rompe la línea de pensamiento y de temática que viene trayendo el apóstol Juan, que ha venido desarrollando.
porque si fuese cierta esas interpretaciones del bautismo y de la Santa Cena, entonces es como si de repente Juan estuviera hablando de una cosa y cambia o mete algo que no va con el tema. Y eso se nota en la lectura y en el estudio escritural. Así que además debemos considerar cuál fue el propósito por el cual Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para mostrar estas verdades. Y ya hemos dicho suficientes veces que la intención principal fue contrarrestar las enseñanzas falsas en cuanto a la naturaleza divina y humana de Cristo. Recordemos que Juan les dijo a sus lectores que los anticristos y falsos espíritus son aquellos que niegan que Jesús vino en la carne. Y ya que las corrientes gnósticas enseñaban que Jesús solo había sido un espíritu y no tenía un cuerpo humano, por lo tanto el apóstol lo que hace es defender esta verdad de la encarnación de Jesús como lo manifestó desde el comienzo con su evangelio 20 años atrás, en forma congruente. Por eso dice Juan 1:1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. El verbo, la palabra, estaba con Dios y el verbo, la palabra, era Dios. Y ahí habla del Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas, hablando de la Trinidad de Dios desde el principio. Y dice el versículo 14, y el verbo, la palabra de Dios se hizo carne, se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso la interpretación correcta es la que nos lleva a entender que cuando Juan dice que Jesús vino mediante agua y sangre, se refiere a que el Señor se encarnó, o sea que nació como un niño y que tuvo un cuerpo completamente humano, un cuerpo con todos esos fluidos sanguíneos como cualquier otro ser humano, algo totalmente congruente con Cristo como el testimonio de Dios para toda la humanidad sobre esta tierra. Al ser Dios manifestado igual en la tierra en forma humana como Él se manifiesta en forma divina. Por eso, científicamente el cuerpo humano, fíjense bien, el cuerpo humano está compuesto entre un 60 y 70% de agua. Ustedes y yo somos pura agua. El cerebro, miren el cerebro, se compone en un 70% de agua. La piel, por eso es tan importante para las damas hidratar la piel, porque la piel contiene un 75% de agua. El corazón, el hígado, los riñones y la sangre contienen un 80% de agua. Esa es la composición. Los pulmones, como fue atravesado el Señor en un costado, atravesando el pulmón y su corazón, los pulmones un 90% de agua. Las propiedades, hermanos, del agua son supremamente importantes para la vida. Recordemos que en su evangelio Juan usa estos términos de agua y sangre para describir, por un lado, que Jesús ya estaba muerto, como ya lo leímos, porque todos sus fluidos líquidos, al menos como ellos lo entendían, ellos no tenían estos porcentajes en ese momento, ellos no sabían esa ciencia que ya lo puede establecer, ellos no tenían esos datos, pero aunque no tenían esos datos, sabían y conocían porque Dios lo inspiraba de forma clara y real. Como nosotros hoy tenemos estos datos, esos fluidos ya habían escaseado por la hemorragia y los látigos y todo el sudor y todo lo que Él padeció, el Señor Jesucristo. Y por otro lado, esa agua y sangre recalca el hecho de la humanidad de Jesús al demostrar que tenía un cuerpo físico material por el cual fluían dichos fluidos, algo congruente con nuestra existencia terrenal. De esto mismo el Espíritu Santo de Dios da testimonio y dice que el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Por tanto, aquí en la tierra, hermanos, el testimonio de Dios en la tierra es en tres formas, a través de tres elementos. Tres son los que dan testimonio en la encarnación. El Espíritu Santo, ¿por qué?
porque el Espíritu Santo fue quien engendró en el vientre de María el cuerpo físico de Jesús. Así que es el Espíritu Santo y por eso ese testimonio concuerda. 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿De qué? De que Jesucristo es Dios, de que Dios se hizo hombre, que Dios se encarnó. El Espíritu, porque el Espíritu engendró. Ustedes lo pueden ver en Mateo 1. En segundo lugar, el agua, porque adquirió un cuerpo humano con todos sus fluidos líquidos, como ya vimos esos porcentajes, entre los cuales está principalmente esa sangre. Y en tercer lugar, la misma sangre, porque tipifica tanto la vida física. Ustedes sin sangre no pueden vivir, porque la sangre lleva el oxígeno, oxigena el cuerpo, el cerebro, transporta los nutrientes y el oxígeno, parte vital para nuestra vida. Así que la sangre es parte vital y es también un absoluto testimonio trino que es congruente con la verdad de las Escrituras, porque la misma sangre que nos da vida también nos mata. Cuando la sangre se oxida, cuando la sangre deja de fluir, cuando la sangre deja de oxigenar el cuerpo, nos mata. La misma forma que nos da vida también nos mata. Por eso representa la vida y la muerte. Así que este testimonio es congruente con la verdad escritural que Cristo se encarnó en la tierra y es el testimonio de Dios. En conclusión, hermanos, hoy hemos visto los primeros 2 puntos de este segundo aspecto del testimonio de Dios. El testimonio de Dios es espiritual y es congruente. Es espiritual porque es dado por el Espíritu Santo mismo de Dios. Y es congruente porque tiene los 3 elementos esenciales que dan testimonio de la existencia terrenal de Jesús como un ser humano físico, siendo Dios mismo. Por eso podemos ver que esas 2 sustancias que salieron del costado traspasado del Señor, la sangre y el agua, es congruente porque primero la sangre efectúa la redención y quita los pecados. Fíjense que dice Hebreos 9:22, y según la ley casi todo es purificado con sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin la sangre de Cristo no habría ese perdón. Y fuera de eso, para comprar la iglesia, dice Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos o pastores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre, pagó el precio, martirio, testimonio. Es el testimonio de Dios, Él pagó el precio. Y el agua también, porque el agua imparte vida. Dice Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré, o sea, de Él mismo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua espiritual, vida espiritual, que brota para vida eterna. Así que aquí acaba, cuando se acaba el agua, se acaba la vida, porque da la muerte física, pasa la muerte física, nosotros sin agua vamos a morir. Ella nos da la vida para poder existir en este planeta. Y esa agua física es la que va a purificar nuestras vidas como creyentes, como la esposa o novia de Cristo. Dice Efesios 5:25 y 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, apartarla, purificarla. Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Aquí está una parte simbólica del agua, que es la palabra de Dios, que nos limpia, que nos purifica, que es Cristo en forma escrita, el agua, el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, a Cristo mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La muerte del Señor, por un lado, quita nuestros pecados, y por otro, nos imparte vida. Por lo tanto, tiene 2 aspectos
esa agua y esa sangre, el aspecto redentor y el aspecto de impartir vida, porque finalmente la redención de Cristo tiene como fin impartir vida eterna. Así que lo narrado por los otros 3 evangelios muestra solamente el aspecto redentor de la muerte del Señor, mientras que lo narrado en el evangelio de Juan y en 1, 2 y 3 de Juan muestra no solo el aspecto redentor, sino también el aspecto de impartir vida. Así que la sangre y el agua nos muestran 2 aspectos importantes de la muerte del Señor. El aspecto redentor, que es su sangre, el pago, el precio, y el aspecto de impartir vida, purificación, sanación, redención, vida eterna, que es el agua. Algunas preguntas de aplicación final. ¿Somos, hermanos, de los que necesitamos ver las manos y el costado de Jesús para poder creerle a Él? Si decimos, no, pastor, tampoco sea exagerado, nosotros no somos como Tomás, no, nosotros tenemos un poquito más de fe. Bueno, y entonces, ¿por qué no le creemos ni obedecemos sus promesas y verdades del testimonio escrito de la palabra y le fallamos completamente al Señor en incredulidad? Nos regocijamos, hermanos, al ver al Señor en cada página de las Escrituras. Estamos contando a otros ese testimonio de no solo haber visto al Señor, sino de haber sido conocidos por Él en nuestra salvación. Obedecemos al Señor su voluntad para nosotros de no ser incrédulos, sino creyentes, como le intimó a Tomás. ¿De verdad conocemos a la persona del Señor Jesucristo y su poderosa obra testimonial de la cruz? Entendemos, hermanos, que en Cristo Jesús estamos absolutamente completos. Y entonces, ¿por qué nosotros somos a veces creyentes insatisfechos? Muchas veces hasta infelices. Eso no es un verdadero creyente. Ay, que perdí el trabajo de 2 días ahí en el computador y tal. Bueno, Dios me enseña a que mi felicidad no es eso. Mi felicidad, el trabajo no es. Mi felicidad es Cristo completo, con Jesucristo basta, como decía la canción. Por eso es inmadurez o posible autoengaño. Cuando una persona dice ser cristiana y vive amargado porque no tiene, porque le falta, porque no sé qué, revise su salvación. ¿Confiamos verdaderamente en Jesucristo como Dios? ¿O es alguien místico? ¿Es alguien, como decían los gnósticos? No, es alguien irreal. Es una visión, alguien que dijo que existía, pero bueno, digamos que sí. Si nosotros decimos que sí confiamos en el Señor, entonces ¿por qué desconfiamos muchas veces de sus promesas y verdades de la purísima palabra en nuestro sustento, en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro testimonio? ¿Tenemos un testimonio claro que impacte a los demás? ¿O pertenecemos a, como dicen, a la secreta cristiana? Nadie sabe que somos cristianos en el conjunto. Nadie sabe que somos cristianos en el trabajo. Uy, no, que ni sepan, porque a veces me porto como el diablo. ¿Sí o no? Qué tristeza, hermanos, qué tristeza. Tenemos un testimonio claro que impacte a los demás en ese testimonio público como creyentes. ¿Es nuestro testimonio victorioso tal cual como el del Señor Jesucristo aquí sobre la tierra, o andamos de derrota en derrota ante el pecado? Hermanos, ¿estamos dispuestos aún hasta derramar nuestra propia sangre por la causa de Cristo, siendo que Él ya la derramó toda por nosotros como testimonio del amor de Dios por nosotros? Y podríamos continuar aquí, pero por tiempo paremos aquí. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz y testifica claramente de tu amor, de tu deidad, de tu existencia física, de tu nacimiento como ser humano y también de tu muerte sacrificial, pero principalmente narra tu resurrección, testifica tu resurrección.
Yo te pido de todo corazón que uses este mensaje y esta palabra, esta porción de las Escrituras en el corazón de tu iglesia, en el corazón de los oyentes, para que podamos dar testimonio fiel de una transformación real en nuestras vidas, porque nos das la fe para creer estas verdades. Te pido de todo corazón que transforme nuestras vidas y nuestro testimonio para mostrar a Cristo y no un cristianismo barato. Señor, yo te pido la salvación eterna de aquellas personas que todavía, aún creyendo en Dios, simplemente es un conocimiento intelectual, pero no vivencial. No hay una transformación genuina, radical de sus vidas. Señor, convence de pecado, justicia y juicio, de esa depravación total de nuestra naturaleza humana, para poder poner los ojos por fe en la única esperanza que tenemos, en ti haciéndote hombre y encarnándote para poder saldar la deuda de nuestro pecado a través de tu sacrificio de sangre y ese sacrificio de cruz. Te pido salvación eterna para estas personas. Lo pido todo esto en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén.